de Mariana Moretti, Alcides Aguirre, que nos visitan nuevamente. Ellos son de la Cátedra Libre de Teletrabajo y Sociedad de la UNLP. Así que le damos la bienvenida a los dos. Un gusto, ¿eh? Gracias, bueno, gracias por recibirnos nuevamente, por invitarnos y gracias a toda la audiencia y la verdad que nos sentimos re cómodos acá. Nosotros también, Alcides, sí, ¿qué tal? Buen día. El saludo para ustedes y para los oyentes de la radio. La última vez que estuvieron acá salimos y seguimos charlando un poco. Sí. Así es. Y nada, nos parecía muy interesante continuar la charla, poder tener una segunda parte y hablar por ahí un poco más específico con Mariana sobre lo que era el teletrabajo. Pero comentanos un poco qué es el teletrabajo y sobre, bueno, después hablamos sobre la falta de reglamentación, ¿no? Exacto. Bueno, bien, vamos a empezar por lo básico, ¿no? El teletrabajo hoy también definido como trabajo virtual o trabajo remoto, es una nueva forma de trabajar vía las redes sociales, vía internet, porque acá si no está internet no podemos hablar de teletrabajo. Claro. Desde cualquier lugar que no sea la oficina, se puede trabajar y está más orientado a relación de dependencia. No estamos hablando de los monotributistas ni los independientes, ¿no? Esta nueva forma de trabajo, en realidad, ya en el mundo globalizado se está implementando, se está trabajando desde hace muchos años. España fue una de las pioneras y en Latinoamérica hay otros países que ya lo tienen regulado. Claro, porque en ese momento yo cometía el error de pensar que el teletrabajo también entraban, no sé, los trabajadores que utilizan aplicaciones, por ejemplo, en ese momento te nombraba Rappi, te nombraba Pedido, pero después me puse a leer un poco, me puse a chequear y con lo que habíamos charlado afuera, me di cuenta que en realidad no, era otro tipo de trabajo, es otra cosa, es como, no sé, como que Fernanda no venga más a la redacción y desde su casa escribe las notas de periodismo y las sube al portal y no necesita venir acá, ¿no? Y puede hacer las entrevistas desde su casa. Claro, o hace calle, después va a un bar, pide wifi, claro, y sube. Claro. Eso iba a decir, ¿no? Que en el ambiente del periodismo está muy instalado el freelance, el laburo, el teletrabajo en los portales. O sea, esta amplitud y esta apertura de trabajo del periodista en los portales ha dado esta alternativa también de que sea una oficina, pero también que puede hacer desde una casa. Sí, también le pongo un caso típico en estas situaciones. Supongamos que somos usuarios del banco A y del banco B, sí, tipo home banking, y los dos tienen servicio telefónico para atender a sus clientes y sus problemas. Vos llamás al banco A para hacer una consulta y llamás al banco B y le haces una consulta similar sobre el otro banco. Vos no sabés si es la misma persona que tiene un teléfono azul y un teléfono rojo y atiende del mismo lugar las consultas de los dos bancos. Eso no lo sabés. Y si esa oficina está a la vuelta de tu casa, tampoco lo sabés. Claro. Lo que creo que es importante aportar es lo que decía en relación de dependencia, ¿no? Porque por ahí el freelance es más simple, porque vos decís como empresario, si voy a contratar freelance, no necesito una oficina para meterlos. Exacto. ¿No? Claro. En cambio el teletrabajo tiene una relación de dependencia y omite la oficina porque dice, no, trabaja desde la casa. O como hablamos del caso puntual de una empresa que funciona acá en La Plata, que es Accenture, que tiene días de homework, ¿no? Homework, homework o no, homeworker le decimos. Homeworker, y trabajan desde su casa, ¿no? Claro. Y después lunes, miércoles y viernes trabaja ahí. Claro. Martes y jueves en la casa. Claro, se ¿Viste? estipulan los días también, ¿no, Mariana? Sí, mira, hay de todo tipo, de acuerdo a lo que acuerdes entre empleado y empleador, ¿no? Claro. Algunos están capacitados y tienen disciplina de trabajo para hacer todos los días de su casa. Lo que sí yo recomiendo que es bueno el 3x2 o 2x3 porque vos te volvés a vincular con tus pares y claro, interactúas con tus pares, pero se requiere disciplina de trabajo. Pero sí, hay de las dos modalidades. Accenture, las empresas en tecnología fueron las pioneras. Claro. ¿Se acuerdan que les dije también el sindicato de telefónicos también participó en todo un acuerdo, un programa nacional que implementó hace unos años el gobierno anterior, ministro Tormada, el programa PROPET, donde se hace un acuerdo, un marco legal de cómo trabajar, ¿no? Se me está cayendo. Se están cayendo los auriculares. Sí. Y en tanto a la legislación, algo importante,
todos los trabajos están regulados dentro del el ideal, ¿no? Sí. Qué sé yo, los monotributistas tienen sus regulaciones, los trabajos de dependencia tienen sus regulaciones, Sí. sus ART tienen todo, ¿no? Dentro del teletrabajo, ¿qué lo hace tan especial que no tenga una regulación y qué faltaría regularle? Claro, que exista una ley nacional del teletrabajo, ¿no? Bueno, así Claro. vos podés Sí, hablar. se llamaría ley nacional o ley federal, que marcaría Sí. todo el país, ¿no? De todos modos, también tiene que ver con esto, ese programa que habló Mariana del Ministerio de Trabajo del gobierno anterior, que se llama PROPET, sigue vivo, hemos constatado que eso sigue vivo. Sí, ok. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa al empleador? Al no haber regulación laboral, al contratar de ese formato con teletrabajo, se corre un riesgo alto de que tenga una demanda judicial por estar utilizando una modalidad no regulada por ninguna ley. Claro. Entonces, para el empleador, para protegerse, recurre a un programa que lo avala ahora Secretaría de Trabajo de Nación, Sí. eso lo avalaría, y entonces diría que tales trabajadores están certificados, están promovidos, están registrados, el día, hora que trabajan, de dónde vienen, regulado por la RT, todo eso, y están cubiertos legalmente. No estar cubierto es peligroso para el empleador. Al no haber marco regulatorio y no se registran tampoco en el Ministerio de Trabajo o Secretaría de Trabajo, se le da una complicación más. Claro, la falta de regulación por ahí afecta más al empresario que al Sí, laburante. Exactamente, exactamente. Y de hecho hemos estado con algunas empresas que nos han reconocido bajo mesa, digamos, acá se hace, pero no lo podemos decir. Ok. Porque les da un poco de miedo, mirá si me pasa algo. Acá hay varios trabajadores que teletrabajan, pero no lo podemos decir. Lo que quería Los agregar... accidentes de trabajo y esas cosas, ¿cómo se...? Bueno, Claro. dentro imagino del programa que es raro, ¿no? PROPET o dentro del marco legal, por ejemplo, yo trabajo en IBM, en IBM no se adhirió al PROPET, pero ¿qué hizo? Ante el Ministerio de Trabajo se firmó, fui yo personalmente, mi empleador, o sea, un apoderado de la empresa, la RT y el Ministerio de Trabajo firmamos un marco convenio, modelo del PROPET, sería algo similar, y donde se aclaran todas las instancias, que mi domicilio legal iba a ser mi casa, que la empresa, el empleador me proveía de todos los medios tecnológicos. Hay que garantizar bien la conectividad, es clave para que el empleado tenga una buena productividad. Bueno, eso es muy importante. Sí. Yo lo que quería agregar, que me llamó la atención, ¿se acuerdan que la vez pasada le dijeron, bueno, el gobierno actual hicimos intentos de acercamiento y nos habían dicho en algunos casos que no era urgente? Pero veo que hay un cambio en la página, hoy lo volví a leer, y bueno, es como que, bueno, lo que antes era Ministerio de Trabajo, ellos se dicen Secretaría Nacional de Trabajo, Sí, y producción y cuando trabajo. de producción y trabajo, y cuando buscamos sobre teletrabajo, bueno, ellos le llaman trabajo virtual, es lo mismo. Sí. Sí. Están haciendo, ellos aceptan el PROPET, o sea, es bueno que de un gobierno anterior al actual, cuando vean modelos que son útiles, que se continúen, no que se tire por la borda, eso lo veo bien. Ellos hablan de que están implementando un manual de ocupaciones argentinas, donde van a empezar a regular, como el manual de buenas prácticas que se llamaba en el gobierno anterior, que están haciendo estudios evaluativos. En realidad eso está muy bueno. Nosotros con Alcides y con la licenciada Sonia Boniaró hicimos un buen trabajo en la provincia de Buenos Aires. Ante el ministro Cuartango hacía premios, ¿cómo se llamaban los concursos? Violet Macet. Sí, donde ellos fomentaban todo tipo de trabajo y la protección que tenían para cualquier tipo de trabajo. Nosotros hicimos un lindo trabajo provincial con la licenciada y nosotros dos como cátedra. Investigamos sobre las mujeres que teletrabajan en la provincia de Buenos Aires. Y los resultados fueron magníficos. Hicimos un trabajo de una población objetivo de 100 mujeres que logramos detectar que teletrabajan.
Y lo interesante, todas las respuestas, las vivencias de ellas, y la mayoría, de acuerdo a la realidad que sufrían familiar o de distancia, eran muy favorables al teletrabajo, ¿sí? Y otras no. Otras decían no. Yo prefiero sacrificar mi familia, pero no quiero dejar que me vean por temor a que lo echen, ¿viste? Y otras que se sentía muy aislada, ¿viste? Todo depende de la personalidad, ¿no? Y la conducta que tenga. Y al estudiar la provincia de Buenos Aires, porque esto también es importante, ¿pudieron abordar con urbano interior, sí. Capital? ¿Pudieron hacer también ese combo o se situaron solamente en algunos distritos? No, logramos captar bastantes diferencias. Hay más, por supuesto, por la composición de la provincia, en el conurbano están más ubicados la mayor cantidad de teletrabajadores. Claro. Además tienen otra realidad, que es un problema demográfico de la Argentina. Probablemente, si le hablas de teletrabajar a una persona que vive en Junín, Chacabuco, Chascomús, por esa zona, te diría, pero estás loco, pero si acá me vuelvo loco dentro de mi casa. Es un pueblo tranquilo, es distinto. El conurbano es distinto. Hay que moverse en el conurbano, hay que tomar otro colectivo, hay que tomar el tren, se gasta mucho, es más complejo, se cansa más. La inseguridad tiene muchos componentes. Por ahí es mejor quedarse en la casa, laburar en la casa las 8 horas que tener que trasladarse. Perdón, he conocido casos de empresas grandes que tenían contemplado un turno noche y a ese turno noche lo dejaban teletrabajar por inseguridad. Ir a la planta era muy riesgoso. Claro, bueno, eso está bueno. Uno va viendo cómo se va adaptando, ¿no? Según la coyuntura. Exacto. El teletrabajo. Y nos imaginamos, no sé, para trabajar, por ejemplo, no sé, atención al cliente, por ejemplo, se podría hacer. Los call centers, los famosos call centers. En vez de ir a un lugar específico, lo haces de tu casa, ¿no? Me imagino. Pero ¿qué otros trabajos se hacen? ¿De qué se labura? ¿De qué se trabaja? Bueno, aparte call center, que te quiero comentar algo. Hay muchos que el call center está en Córdoba y los bancos, por ejemplo, el cliente no se entera que quien lo atiende está en Córdoba, ¿no? A mí me sale. Rosario me sale. Por ejemplo, Rosario me salió 2 veces y yo digo, y a veces te das cuenta por el acento del cordobés, por ejemplo. Sí. Claro. Le sacás la nota ahí. Claro. Te hablo y decís, no es porteño. Claro. Sí, otro tipo de trabajo, la mayoría son muchos en tecnología, periodismo, diseñadores. Hay muchos diseñadores o contadores que están en relación de dependencia. Hay muchísimo amplio de traductores. Son muchos los laburos. El abanico de posibilidades. No recuerdo todos los datos, pero se los puedo mandar por internet. Hay una investigadora amiga que tiene registrados 54 profesiones. Claro, es súper amplio. Despachante de aduana, son muchos. Secretarías. Vos tuviste una experiencia en una empresa, contala, que es interesante. ¿Quién te atendió? ¿Si una secretaria personal o...? No, te atendía por computadora. Directamente entrabas y te atendían, la computadora te recibía. Una pantalla, ¿no? Una pantalla y la persona no estaba ahí. Estaba en su casa... Sí, buen día, ¿qué necesita? Ahora, ¿a dónde quiere ir? ¿Con quién quiere hablar? Y te hablaba una pantalla. Eso, cuando él me contaba... Era al lado tuyo, lo mismo. Y vos le decías qué querías hacer y se te orientaba. Claro, sí. Entonces, cuando yo me imaginaba, no sabía que eran tantos laburos que se podían hacer. Como que es necesario para darle posibilidades a los empresarios y también va a generar más trabajo, me imagino, ¿no? De una reglamentación, de que se animen a decir, ya no tengo que jugar con una resolución, porque estaba buscando y son 2 resoluciones, una de 2012 y una de 2013, que a partir de eso se pueden llegar a atajar para decir, no, bueno, el teletrabajo está regulado en esta resolución, ¿viste? Claro. Pero una ley tiene otras implicancias, ¿no? Tiene otras implicancias. Teletrabajo, el ambiente universitario académico también, ¿no? Con esto de las cursos online también. Sí, no es teletrabajo, ¿no? Es educación a distancia más. No se implementa en esa educación a distancia del teletrabajo. Yo tuve una materia que podríamos decir que es teletrabajo. ¿Por qué? Porque nosotros cursamos, íbamos a la facultad. Pero había una materia específica que la profesora titular vivía en Nueva York. Y desde Nueva York... Así que experimentaron ustedes. Claro. Pero ustedes no trabajan, son estudiantes. Claro, no, la que trabaja es ella.
Claro. La que trabaja es ella del no, teletrabajo. claro. Ella da la Ella clase era la desde Nueva York. teletrabajo. Claro. Mira qué interesante. Entonces nosotros íbamos al aula y en el pizarrón, el proyector, Perfecto. los parlantes, y qué sé yo, y daba la clase ella y se veía de fondo el edificio. Ella trabaja, su marido trabaja en ONU. Y se veía ahí el edificio de ONU, qué sé yo, todo hermoso. Y la tipa laburaba así, una vez por semana nos daba una clase por Skype. ¿no? Por Skype, Por claro. Skype. Sí. Tenía una profesora ahí que iba a veces, que a veces no, a veces llegaba un tipo, conectaba todo y dejaba y ya está, y listo. No, es fabuloso. Pasaba los videos, todo era. El tema que nosotros seguimos concientizando y sensibilizando, damos charlas en ámbitos de legisladores. A mí me tocó dar una charla en el Día de la Mujer en la legislatura porteña. Fue una linda experiencia. Bueno, en todos los ámbitos sindicales. Ahora nos invitaron también a dar otra charla. Y bueno, estamos más a fin de año, así que va a ser, no sé si va a ser este año o tenemos varios proyectos de sensibilización para el año que viene. Nosotros nos enfocamos más a los legisladores y a los sindicalistas y a los de la RT. Claro. Queremos que por lo menos exista la ley provincial. La ley provincial de TV ya existe en Neuquén. Claro, ahí en Capital, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en ese momento también tenía en vista la posibilidad de crear una ley de teletrabajo, porque tienen esa facultad. Es decir, como son un país federal, todas las provincias tienen esa posibilidad de hacerlo para sus trabajadores estatales, digamos, ¿no? Y en su momento, en la época del ministro Cuartango, por diferencias políticas, en su momento ahí nos informaron que ese ministerio no iba a hacer nada que la presidencia de la Nación no hiciera primero. Claro. Mira, actuaba de manera espejo con Nación. No querían pasar por arriba de Nación si Nación no lo hiciera primero. Y Nación estuvo muy cerca de hacerlo. Que en ese momento era Cristina Kirchner. Claro, muy cerca. Sí, las resoluciones están marcadas en el 12 y en el 13. Tiene un montón de instrumentos crearon para hacerlo y no impresionante el trabajo que se hizo. Es un laburo bueno. Y en Neuquén es modelo, es buena ley. Es buena ley. Yo no la pude conseguir el texto completo ahora. El diputado se llama Pablo Todero, el que la creó. No sé si está en actividad actualmente, y él contó que en esa norma creía que era necesario promover la opción del teletrabajo entendido como una forma de organización laboral, al mismo tiempo que regular el funcionamiento dentro del ámbito de la administración provincial. Es decir, la crearon para los trabajadores de la provincia de Neuquén. Y si hay una empresa radicada en la provincia, también podría utilizar la legislación. Está contemplado en eso. Y después me comuniqué el año pasado con una legisladora mendocina que no logró que se aprobara esa ley. Ana Sevilla se llama la legisladora, senadora, con otro colega crearon también un proyecto similar, era muy similar al de Nación, y quedó muerto en senadores de Mendoza. Quedó muerto ahí. Después, cuando volví a hablar con ella, ya no estaba más en el cargo. Pero bueno, son todos temas. Hay muchos fundamentos de esto vinculados con la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Y es más, actualmente, si ingresas a la OIT, vas a ver una comisión que se llama El Futuro del Trabajo, y se creó en el 2017. La OIT está atenta a estos temas, justamente por el negreo, por el trabajo esclavo. Por la precariedad, ¿viste? Yo lo que quería comentar, que parece por ahí una visión por ahí muy particular, pero ustedes por ahí todos lo experimentamos, que cuando atienden estas promociones de teléfono, generalmente recién Alcides decía, bueno, el acento cordobés, pero también los acentos de países de afuera. Sí, también. De Costa Rica. Contrata muchos call centers de otros países que la mano de obra es más barata. Claro, donde a veces también con el usuario argentino pasa esto de no tener el mismo léxico, no compartir a veces pausas o silencios o maneras de hablar, que también a veces dificultan el entendimiento con el cliente. Totalmente, ¿no? De acuerdo. Me pasó, tuve experiencias con uno de nuestros hermanos latinoamericanos, con los colombianos. Nos costaba mucho, no solo a mí, a mis compañeros,
que nos entiendan, ¿viste? Claro, porque vos querés agilizar. Querés agilizar y algunos son más pasivos, como los chilenos. Entonces es difícil a veces. El entendimiento. Es verdad, de acuerdo a la coyuntura de la cultura de cada país, ¿viste? Sí. No, me imagino el caso, esta amiga que trabaja en Accenture, tiene un proyecto común con una chica de la India. O sea, nosotros nos estamos preocupando por, no sé, Colombia, Venezuela. No. Lo de India, el inglés de los indios es totalmente terrible. Imagínate, están armando un programa, un software para una empresa británica, y era ella argentina con una chica de la India, porque en el proyecto participan diferentes personas. Sí, es verdad. Ahí hay diferencia. Si querés diferencias, ahí está. Ahí está. Videollamada y la tipa con el tercer ojo, con la ropa que vemos del estereotipo de India, y ella de acá, y tipo la mirada como hola. Ahí como ves muchas diferencias, es llamativo. Pero a mí me parece muy interesante esto de empezar a ver que empezar a organizarse para buscar una normativa. Me imagino que en países desarrollados eso ya está resuelto. Sí, en España, en muchos países ya hay leyes. También, sí, ya. ¿Y son normativas aplicables en Argentina o hay que cambiarlas bastante en tanto el sindicalismo? Y acá tenemos el sindicalismo, que son los primeros que se tienen que concientizar de aceptar, ¿no? Pero para ellos, si hay una ley, debe haber o asociación o mismos sindicalistas que defiendan a esos teletrabajadores. Claro. ¿No tienen un sindicato específico, alguna organización específica? Hay intentos de sindicatos sobre la tecnología, que ahora no los tengo presente. Hay uno o dos que hace unos años se empezaron a lanzar para defender los intereses de los informáticos, ¿no? Y lo importante es el tema de la igualdad de oportunidades. Exacto. Porque está el tema de la discapacidad, que son en dos etapas. Porque o hay discapacidad permanente para el tipo que tiene problemas ya para toda la vida, o temporaria. Me acuerdo que en el gobierno anterior un funcionario que trabajaba en desarrollar normas para teletrabajo, dice, fui el primero en aplicarla, porque me quebré una pierna en el proceso. Y laburaba de la casa. Y tuve que probar todo lo que yo inventé, lo tuve que probar en forma personal. Claro. Porque me quedé con una pierna enyesada un mes. Y bueno, en ese caso igual uno, no sé, me imagino, trabajo en oficina, en relación de dependencia, y no sé, me pasa esto, me quiero una pierna. Pasaría de manera temporaria a ser teletrabajador. Sí, porque en general no sería teletrabajador. Existe esa opción, o sea, todo depende de ese marco legal. La ley lo debe aclarar, ¿no? Claro. O sea, tiene que haber varias instancias. Varios ítems, claro. Varios ítems, sí, para ser más abarcativo. Acá en Provincia de Buenos Aires, ¿cuántos teletrabajadores aproximadamente hay? Que sepan. No, porque nadie te lo va a decir. Al no estar normatizado. No te lo va a decir nadie. No, es casi un arreglo. Es más, hasta en la misma Universidad Nacional de La Plata hay gente que teletrabaja y que tampoco no lo puede decir públicamente. Claro. Eso me lo han dicho a mí porque cierta confianza. Pero el jefe le dice, mira, tenés que hacer tales actividades vas a estar más cómodo y no distraerte, hacerlo en tu casa. Y tráemelo pasado mañana. En el Estado, por ejemplo, que tenemos muchos ministerios, ¿también pasa? Y pasa, no siempre, pero pasa. En el Estado, los únicos que pueden teletrabajar son o ministros o que nos enteramos, secretarios de Estado, pero todavía no, los empleados no. Va a ser más complicado en el Estado. En el Estado porque hay una cuestión cultural laboral muy arraigada, que les cuesta mucho el tema de las nuevas tecnologías. Nosotros supimos de experiencias, pero ¿qué pasa? Para implementarlo en el Estado tenés que hacer una selección de los posibles teletrabajadores, reunir ciertas condiciones, saber que son personas confiables, que tienen disciplina de trabajo, porque el que tiene disciplina de trabajo en su trabajo lo va a tener en su casa, ¿viste? Entonces, bueno, hay que cumplir normas para empezar a implementarlo el Estado. A nivel nacional, lo dijimos la vez pasada, hay 2 o 3 lugares públicos que se implementó, se hicieron primero experiencias piloto y después se empezó a propagar, ¿no?
Pero justamente también las normativas legales que después no prosperaron, todas hablaban de la condición de ser reversible. Pues. No es que vas a trabajar a tu casa y ya no volvemos a la oficina. Claro. Si el jefe ve que no rendís o no producís como corresponde, te puede hacer volver. Y la ley le da la potestad de un ida y vuelta. Claro. O te vas porque haces bien tu tarea, te quedas en tu casa, y si la haces mal, vas a tener que volver a la oficina. Claro. ¿Y en la cátedra qué hacen? Bueno, así como más específico. El principio de la cátedra libre, para que les quede claro a todo el mundo, no funciona como una cátedra clásica y común que tienen todas las universidades, sino que los directores de esa cátedra deciden cuál es la normativa. Inclusive no hace falta ni tener estudios secundarios ni universitarios para atender a las clases de esas cátedras libres. Claro. En La Plata hay más de 100 largos de cátedras. Y hay desde colectividades, religión, emergencia alimentaria, bueno, cátedras políticas, hay un montón de cátedras, entre las cuales está la nuestra. Hay una condición de presentar un informe anual de todas las actividades que se hizo durante el año, si no perdés la categoría de cátedra, ¿no? Pero cuando yo voy a la cátedra libre, ¿de qué se discute? ¿Qué se enseña? Nosotros lo que hacemos es, particularmente, no estamos en un lugar fijo. Tratamos de ir a medios, coordino con una escuela de adultos superior, o la Universidad Católica ya nos invitó de las carreras de periodismo y de relaciones públicas, dar charlas sobre teletrabajo, así. Nos ha pasado, hemos hecho convenio con la Facultad de Informática para enseñar a dirigentes sociales cómo teletrabajar. Claro. O sea, no estamos en un lugar fijo. Lo nuestro es itinerante. Claro. Hemos ido a organizaciones sociales de Los Hornos, de otros barrios. El teletrabajo nos imaginamos en la casa, no saliendo, qué sé yo, y la cátedra libre es la que sale. Es itinerante, claro. Exactamente, justamente para sensibilizar, ¿viste? Pero nosotros igual, la cátedra se creó en el 2010 a instancia nuestra, y las primeras clases se dieron ahí, en el rectorado. En el rectorado. Y nos dimos cuenta que era más productivo salir. Que estar adentro de la universidad. Ir a los barrios. Es que muchos no se acercan ni saben que existe el rectorado. Uno le parece, pero realmente dice, claro, es el rectorado, no es la facultad, o sea. Y lamentablemente a la gente que no es del ambiente le causa un cierto temor, por decirlo así, el edificio tan imponente, no, esto no es para mí, el esquema siempre, esto no es para mí, esto es para gente inteligente que sabe más que yo. Claro, claro. No, pero bueno. Sí, el prejuicio sobre la academia, que igual la propia academia se ha puesto, ¿no? En un nivel superior. Sí. Entonces nosotros vimos que era más productivo ir a verlos, a los interesados, al barrio, al lugar. Qué bueno. A los dirigentes, sí. Las escuelas, hace poco me encontré con una docente de adultos con la especialización de integración social y laboral. Entonces me dice, ¿vos podrías dar una charla? ¿Cómo no? Nosotros estamos para los que ustedes nos necesitan, la sociedad entera. Estamos para sensibilizar y enseñar sobre el tema del teletrabajo hasta que esto se pueda implementar en diferentes actores, diferentes espacios. ¿Por el interior también o solamente están más abocados a La Plata? Que nos han pedido, o sea, no fuimos a Capital, hemos ido una vez a Rosario, lo que nos inviten en cátedras de otras universidades también. Participé en una charla laboral en una de las cátedras de la Facultad de Abogacía sobre derecho laboral, y yo hablaba sobre la falta de legislación sobre el teletrabajo. Necesitamos abogados que sepan, laboralistas que sepan defender el día de mañana al teletrabajo, ¿no? Y en el ámbito legislativo, ¿les ha dado particular atención a algún diputado, senador específico o todavía no han podido? Porque casi siempre cuando quieren avanzar en un proyecto, nos pasó con el Colegio de Seguridad e Higiene de la Provincia de Buenos Aires, que determinados legisladores son los que toman ese proyecto para impulsarlo, para llevarlo adelante. ¿Ustedes han tenido específicamente conversaciones? Sí, pero no, que se transformaron en papel y iniciativas reales, no. No, está bien. Digamos, la buena voluntad de escucharte y estar con vos, bien, pero hasta ahí, digamos. Hasta ahí. Ahora con lo que se viene con las elecciones, bueno, ahora nos están escuchando algunos un poco más.
Así que bueno, vamos a esperar que alguno tome la idea y nosotros lo ayudamos con el proyecto. Mi última pregunta, no sé cómo redactarla en cierto punto, porque el fenómeno que pienso es, frente al avance de tecnología, el trabajador que está un poco más alejado de la tecnología dice, peligro, hay puestos laborales que se van a dejar de existir, ¿no? El avance del robot eliminó trabajadores de la fábrica. En el teletrabajo va a seguir existiendo la persona, pero va a estar muy mediado con la tecnología, muy mediado. ¿Hay por ahí este hombre más siglo XX, esta reticencia al teletrabajo? No por una cuestión de lo que tiene que hacer, sino de ya no tener que ir al lugar, dedicar 8 horas, salir de ahí, saber que se corta el horario laboral, que cambio de ambiente. O sea, yo estoy en mi casa y no tengo el micrófono enfrente y estoy hablando como si tuviese en radio en mi casa, porque salí ya. Pero si yo hiciese radio desde mi casa, sería distinto, me imagino, ¿no? Mira, por experiencia personal, yo he visto compañeros que estaban chochos al principio y otros, y que después quisieron volver. ¿Por qué? Porque en su casa hay nenitos que lo volvían loco, no lo dejaban trabajar. Dice, prefiero estar en la oficina y trabajar bien. Eso ha pasado. Como otros casos que no, que se vieron muy bien favorecidos, ¿no? Claro. Todo depende el empleado, cómo se lo tome, y todo depende el feedback que le dé el empleador cuando ve con el tiempo si produce o no. ¿Qué resultados tiene, no? ¿Qué resultados tiene? La atomización, me imagino, no sé, si empiezo a sentirme, entro a una empresa de teletrabajador y no conozco a mis compañeros. No, comúnmente, discúlpame que te interrumpa, se da al revés. Primero, a los nuevos es raro que lo manden a teletrabajar. Claro. Es muy raro. Hubo un caso particular de un experto en un área tecnológica que lo echaron de un banco, IBM lo tomó, pero él ya vivía en San Martín de los Andes, entonces, sabiendo su calificación, lo tomó de entrada. Pero son casos muy puntuales porque claro, él tenía una especialidad puntual. Pero en el común de la vida cotidiana laboral, primero te tienen que conocer y evaluar la confianza, ¿no? Claro, y cómo te desempeñas. Pensaba por esto de la atomización y después la dificultad que tendríamos para organizarnos como trabajadores, ¿no? Imagínate el trabajo. Eso es una muy buena observación. Es muy difícil. Vos sabés, ahí hay que trabajar en... Uno ve el sindicalismo, tiene mucho eso de la oficina. Che, muchachos, vamos a una asamblea, nos juntamos a las 5, nos juntamos en el hall, que qué sé yo. Bueno, que ahí en el teletrabajo, viste, que una cadena de mail. Claro. Bueno, ayer decía la persona que era jubilada astillero cómo actúa el comedor como lugar de... participar de la comida y todo, ¿no? Pero también de la sobremesa y del debate. Che, ¿qué hacemos? ¿Qué estrategia tomamos? Y el comedor como lugar uno de los tantos, ¿no? Bueno, ahí por eso yo aconsejo que ser teletrabajador full no es conveniente, excepto casos excepcionales. Claro. Tienen que ir, aunque sea 1 o 2 veces por semana, a la oficina. Esta combinación 3-2, sí, 2-3. Porque, por ejemplo, hay reuniones que te convoca el gerente o el director de línea y necesita verlos a todos. Y el que no puede ir, on call, ¿viste? Que le decimos nosotros, o sea, en forma telefónica, grupal, ¿viste? Claro. Pero hay ciertos momentos que conviene, o ciertas capacitaciones que da la empresa conviene. Conviene estar. Sí. Es muy amplio para hablar del tema, ¿no? Nos vamos, 12 en punto. Ya se hizo. Vos fíjate cómo el programa hoy, a mí me gusta, bueno, soy medio larguera, ya cierro, pero hago esta observación. Media si la miran con un solo ojo. Pero hago esta observación. Arrancamos con Darío reflexionando sobre cómo se conocían nuestros viejos, el tema del Tinder, el tema de las nuevas tecnologías, y fíjate con qué cerramos. Mira. O sea, ¿no? Para reflexionar. Les agradecemos al CIDES, a Mariana. Muy amables y gracias, y siempre un placer estar con ustedes acá. La verdad que sí, nos sentimos re cómodos y les agradecemos porque nos permiten seguir sensibilizando sobre este tema. Aparte nosotros conocerlo y que la gente lo conozca. Sí, muchísimas gracias. Gracias y buen fin de semana, Darío. Hasta el lunes. Dale.